Permiten grabar porque pues esta información les puede servir a sus demás compañeros. Bueno, sí, resulta que es que elaborar una propuesta, lo que contiene o lo que debe contener una propuesta es demasiado amplio. Considero yo de mi parte pues que esa parte la podemos flexibilizar para entender un poquito más todo lo que tiene que ver con este componente curricular. Yo sé que ustedes han realizado sus lecturas y cuando nosotros hablamos de un diseño curricular, sabemos que debe comprender todo lo que establece el Ministerio de Educación Nacional, que los lineamientos, que los estándares, que los derechos básicos de aprendizaje, que el modelo pedagógico, que el rol del docente, que la evaluación, que el método, que la didáctica, que los recursos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de currículos, sabemos que debemos tener en cuenta pues todos esos elementos. Por eso, cuando ustedes construyeron sus relatos, habían unas preguntas orientadoras. ¿Para qué eran esas preguntas? Para que cuando hicieran el análisis pudieran dar respuesta al cuadrito de la matriz, que cuál era el rol del docente, que cuál era el rol del estudiante, que de qué se hablaba en el currículo y toda esa situación, ¿sí? Más que recordar de pronto de manera anecdótica lo que pasaba al interior del colegio, era que ustedes pudieran identificar esos procesos no desde el rol de los estudiantes, sino ustedes ahora como futuros docentes. Y pues aquí es donde viene la parte compleja de un docente y es que sea muy coherente em, en su práctica o en lo que enseña de acuerdo a lo que establece un currículo, ¿sí? No sé si hasta hoy voy bien. Entonces, cuando ustedes empiezan a analizar la matriz, ya no la analizan desde el rol de estudiante, sino desde el rol del docente. ¿Será que en ese tiempo los profes tenían en cuenta todos esos elementos del currículo? Sí o no. Y bueno, ahí ustedes van relacionando esa información. Entonces, para comprender esto, em, tienen que pensar muy bien cómo era cuando ustedes estaban estudiando o hoy en día con este curso, cuáles son los contenidos, cómo se les acompaña el tutor, qué les evalúan, cómo los evalúan. ¿Será que la información que se comparte sí se relaciona con el título Teorías curriculares? Entonces, todo eso encierra el currículo. Como no hay tiempo para elaborar una propuesta, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, señora. Como no hay tiempo para realizar una propuesta, como lo dice la guía, a ver, miremos la guía también, ¿sí? Y pues obviamente como docente, como tutora de ustedes, pues yo debo darle cumplimiento a lo que dice la guía. Esta primera parte pues ya lo hicieron, qué materias me enseñaron, por qué me enseñaban esas materias y no otros, cómo era mi profesor, cómo nos trataba. La gracia es que su relato fuese inédito, porque sí, es muy triste yo empezar a leer un relato y después yo, pero aquí, esto ya lo había leído y tenía que devolverme y darme cuenta que es lo mismo, y como que no, sí, como que eso está mal, espero que no lo vuelvan a hacer. Eh, Obviamente eso no son todos los estudiantes, algunos, pero era un relato muy sencillo, cómo eran mis tareas, cómo me evaluaban, ¿sí? Recuerdo especialmente alguna experiencia de enseñanza. Es que todo esto tiene que ver con el currículo. ¿Cuál fue la mejor clase que tuve y por qué? Cuando ustedes quieren ser docentes que no, que siempre los van a recordar, es porque ustedes han planeado una clase
y han planeado una clase que es interesante, que demuestra un aprendizaje, que es coherente, ¿sí? ¿Tuve algún interés por algún tema en la materia? Bueno, eso era con el relato. Luego ustedes analizan el relato. Luego ustedes analizan el relato con la matriz acá. Obviamente tienen que haber leído las lecturas que se sugiere. Es más, deben leer mucho más de lo que se sugiere por si ven que no han comprendido esa primera parte, ¿sí? Y realizan estas preguntas. ¿Qué concepciones del currículo prevalecen en los relatos? ¿En qué situaciones se hacen evidentes esas concepciones? ¿Cuáles son las características del currículo que se evidencian en los relatos? ¿Sí? Si yo aún no comprendo qué es un currículo y cuáles son sus características, no puedo responder esta pregunta. Por eso desde la fase anterior yo les insistí, hasta les dije cuáles eran las características de un currículo. Les devolví sus mapas conceptuales porque tenemos confusión entre lineamientos, enfoques curriculares a las características de un currículo. ¿Cuál es el rol del docente? ¿Por qué hablamos del rol del docente? Porque como ustedes ya se dieron cuenta en los relatos, todos los docentes no son iguales. Cada uno se caracteriza por un estilo. Y ese estilo del docente tiene que ver mucho con el modelo pedagógico. Hay docentes que son autoritarios, hay docentes que son permisivos, hay docentes que son estructurantes, hay docentes que les gusta dar toda la teoría y ustedes es su forma de enseñar, como hay otros que les gusta enseñar a través de preguntas. Es importante que ustedes puedan identificar el rol del docente porque así mismo ustedes van a construir su tipo de docente que quiere ser, ¿sí? ¿Cuál es el rol de los estudiantes? ¿Eran pasivos, eran activos, participaban, eran callados, escribían o cantaban, ¿sí? Todo esto es súper importante porque de esto se compone el currículo. Cuando ustedes puedan dar respuesta a estas preguntas de lo que suscita la matriz, van a comprender mucho mejor los contextos educativos. Bueno, ¿qué pasa con esta propuesta? Una propuesta para este curso, pues obviamente es un diseño curricular. Es demasiado amplio, exageradamente amplio. Entonces, no vamos a construir una propuesta. Vamos a tomar en cuenta una propuesta, la miramos, la leemos, la analizamos y respondemos estas preguntas en las conclusiones. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Sí, profe, una propuesta, o sea, hay un ejemplo de propuesta, ¿no? Porque no sabría cómo. Ya les muestro. Sería como el currículo de algún colegio, de pronto podría ser de un solo grado, ¿no? De un grado Perfecto, específico. Sí, podría ser ese el ejemplo. totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo aquí les escribí en el foro. Un currículo, aquí dice, teniendo en cuenta la directriz de la guía de aprendizajes para la construcción de la propuesta, es importante fijar aspectos para su construcción, porque si yo no fijo esos aspectos, pues cada quien va a poner lo que considere de propuesta, armarla, ¿cierto? Después se puede incurrir en un error al no tener las orientaciones. Entonces, una propuesta de diseño curricular implica fases como análisis, planeación, implementación y la evaluación. ¿Esto a qué hora lo vamos a hacer? Esto se puede hacer en un curso, no en unos días, ¿sí? Entonces, para este caso, como no hay tiempo, no se construirá la propuesta. Tomaremos una ya construida en línea y haremos el análisis de las partes de la siguiente manera. Primero análisis, entonces aquí presentan el análisis de la matriz de su curso, ¿sí? Que dé respuesta a las preguntas. ¿A cuáles preguntas? A estas preguntas, ¿sí?
Ese es el análisis. Después viene la planeación. Como no vamos a hacer una planeación, vamos a buscar un plan de estudio de una sola área, preferiblemente de cualquier colegio, lo buscan en internet, copian y pegan el link. Y tercero, pues, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a través de las conclusiones, van a responder esas preguntas. ¿Cuáles pueden ser las concepciones del currículo? Ahí están las preguntas. ¿Y qué es lo que van a entregar, señora? Cuando se refiere a concepciones de currículo, ¿qué quiere decir? Ya te voy a mostrar en el ejemplo. Entonces, en el documento final, para terminar de explicar este mensaje. Portada, mencionar solo los integrantes que trabajaron. Si trabajaron 5, los 5. Si trabajaron 6, los 6. Si trabajaron 2, los 2. Bien. Introducción, pues ustedes presentan, escriben unos 2 parrafitos. A continuación se presenta el documento con el análisis curricular del colegio tal, tal, tal. En la primera parte se presentan 5 relatos del grupo con su respectiva matriz y la propuesta final. Eso es una introducción. Introducir, contar lo que hay en el documento, ¿sí? Tercero, relatos de manera ordenada, ponen uno a uno. Cuarto, la matriz diligenciada, configuran la hoja para que quede horizontal, solo en la matriz. Y quinto, la propuesta con esos 3 puntos, 1, 2 y 3, ¿sí? Bibliografía. Ahora, ¿yo qué hice? Busqué un currículo en línea, que es lo que yo les estoy pidiendo. Es más, si quieren, hagan el análisis a este o si quieren, cojan uno más sencillo, ¿sí? Dice currículo y plan de estudios para los procesos de lectoescritura y lengua castellana para el Colegio San Gabriel. Entonces, dése cuenta lo que es una propuesta. Esta tiene 122 hojas, ¿sí? Entonces, yo voy pasando. ¿Qué debe contener un plan curricular? Un plan curricular debe tener objetivos, marco teórico, currículo, competencias, estándares, metodología, en fin, ¿sí? Entonces, des en cuenta todo lo que dice ahí. La propuesta, presentación. Entonces, no quiero que me hagan una presentación porque tocaría crear un colegio. Entonces, aquí pues habla más o menos del Colegio San Gabriel, ¿cierto? Cita al Ministerio de Educación Nacional. Aquí cita qué es el currículo. El tema, currículo y plan de estudio de los procesos de lectoescritura, habla de una sola área. Acá hay un problema, ¿se acuerdan? El análisis, ustedes ya están haciendo el análisis. Este es el análisis. ¿Cuál es el problema o por qué se va a actualizar un plan de estudios en lectoescritura? Entonces ahí de pronto cuentan qué es lo que está pasando, vea, de grado quinto. Algo está pasando con nuestros estudiantes en lengua castellana. La justificación en donde dicen por qué y para qué. Objetivo, elaborar un currículo del área de lengua castellana para el Colegio San Gabriel. Los objetivos específicos, hay administrativos, educacionales. Después viene un marco teórico. Entonces, lo primero que ustedes deben tener en cuenta es que todo currículo debe desarrollarse bajo un modelo pedagógico, ¿sí? Para eso ustedes tienen que conocer qué son los modelos pedagógicos. Hay varios tipos de modelos pedagógicos porque es que el modelo pedagógico determina cuál es el rol del docente, cuál es el rol del estudiante, ¿sí? Entonces aquí el modelo pedagógico, qué tipo de hombre queremos educar, todo eso lo establece el modelo. Entonces el modelo pedagógico es un modelo cognitivo, ¿sí? Y aquí dice, según Platón, explica qué es la pedagogía cognitiva. Aquí dice que se fundamenta en el aprendizaje de los procesos por descubrimiento del conocimiento orientado en la investigación. Entonces ahí explica en qué consiste ese modelo cognitivo. ¿Ven? Ahí voy pasando rápido. Imagínense ustedes haciendo eso a última hora, ¿no? Aquí entonces, aquí ya está lo del currículo a partir de la idea, o sea, ya como ya tengo definido un currículo, un modelo, puedo definir mi currículo. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? ¿Cuáles son las características del currículo? El currículo tiene en cuenta qué va a enseñar, cómo va a enseñar, cuándo va a enseñar, a quiénes va a enseñar, ¿sí? Es decir, eh,
¿Qué va a enseñar? Los propósitos, las enseñanzas, cómo lo va a hacer, la secuencia didáctica, como esa parte fundamental del docente en donde dice, bueno, aquí en mi primera clase voy a hacer esto, después voy a hacer lo siguiente. Esa es la forma en cómo va a enseñar el docente, cómo va a evaluar eso que enseñó, qué recursos va a utilizar. Esos son los elementos de todo currículo, tanto para un colegio como para una universidad. Se cuenta que todos seguimos ese hilo conductual, las enseñanzas, cómo las vamos a evaluar, cómo las vamos a transmitir, cómo vamos a verificar que los estudiantes hayan aprendido, ¿sí? Des en cuenta que siempre esos van a ser los elementos. Entonces aquí habla de disciplinas, contenidos, bueno, eso es información conceptual. Tienen en cuenta los fines de la educación, indicadores, lineamientos curriculares en la lengua castellana. Entonces, des en cuenta que existen unos lineamientos, o sea, unas directrices que dice el Ministerio de Educación, vea, todo estudiante que mire la asignatura, la materia de lengua castellana debe aprender esto, esto y esto. ¿Eso qué lo dicen los lineamientos? O sea, usted como docente no tiene que inventarse qué enseñar porque ya lo establece el ministerio. ¿Y dónde está? En el PEI, ¿sí? Ustedes buscan en el ministerio, en la página del ministerio, y ahí encuentran cuáles son los lineamientos curriculares para lengua castellana por cada uno de los grados. Entonces aquí dice para preescolar, aquí más abajo dirá para primaria y así sucesivamente, ¿sí? Ahorita les comparto este documento que les pueda servir para esta asignatura o para cualquier otra. Lineamientos curriculares de primero a quinto, ¿sí ven? Competencias. Ojo porque esto es un término que debemos dominar. ¿Por qué es tan importante las competencias? Porque todo docente cuando ejerce ese rol educativo debe formar competencias o habilidades en los estudiantes para que sean competentes en, ¿sí? Por eso estamos ya aboliendo, diciendo no pedagogía tradicional, no un modelo educativo tradicional, no un currículo tradicional, porque el currículo tradicional se basaba en en memoria, en donde los estudiantes solo escribían, no hacían planas, ¿sí? Entonces, ahorita, ¿qué se espera? Que los estudiantes sean competentes, que puedan desarrollar sus habilidades, sus destrezas, que sean propositivos, que se defiendan en la vida, que desarrollen habilidades para la vida. Eso hace un docente hoy en día. Por eso es importante que dentro del diseño curricular hayan competencias, ¿sí? Bueno, ahí habla cuáles son los tipos de competencias. Competencias ciudadanas, competencias socioafectivas. Mira, por ejemplo, aquí están las competencias específicas, competencias saber hacer o saber cómo hacer, ¿sí? Del saber, saber conceptual, saber procedimental, saber hacer, saber actitudinal, saber ser y saber metacognitivo, saber aprender. ¿Por qué es importante esta información? Porque todo docente no solo se encarga en transmitir un conocimiento, por ejemplo, les voy a enseñar la suma, ¿cierto? De pronto entonces es un saber conceptual, donde dice qué es la suma, cómo se suma. Pero entonces, después de que le da el concepto, le da el procedimiento, o sea, que el estudiante sea capaz de realizar una operación matemática a través de la suma, ¿cierto? Saber actitudinal, ¿para qué le sirve saber sumar? Sí, de importante que se pueda defender en la vida. Y saber metacognitivo, que use la suma cuando la necesite. Eso es lo que hacemos todos los docentes. Esto es súper importante que lo tengan en cuenta. Eso tiene que ver mucho con las competencias. ¿Qué pasa con la educación tradicional? Que se queda en el saber conceptual, ¿sí? Pero no aplican estos saberes, saber procedimental, actitudinal y metacognitivo. Y todo eso lo determina el currículo. ¿Ven? Niveles de competencias, bueno, competencias en lengua castellana. Entonces, ¿qué dice la lengua castellana? Que un estudio, competencias básicas en el área de lengua castellana. Debe aprender sobre la sintaxis, sobre la semántica y sobre la pragmática, ¿sí?
Esto es muy conceptual o muy teórico, pero cualquier licenciado en lengua castellana comprende muy bien en qué significa la sintaxis, la semántica y la pragmática. Relaciona con la organización textual, coherencia, cohesión, significado y actos de hablar. Entonces, ¿qué se espera si un docente enseña este tipo de competencias? Pues que los estudiantes produzcan texto, comprendan textos, interpreten textos, comprendan la literatura, usen medios de comunicación, éticas de la comunicación. ¿Ve? Estos son los estándares. Estándares básicos. Entonces, ¿sí ven cómo es una propuesta de amplia? Estándares básicos en la calidad de preescolar, logros. Entonces, yo sé que ustedes recuerdan los logros. Cuando iniciaba cada periodo académico, el profe les decía, bueno, para este periodo académico vamos a ver estos logros, digamos, en lectura. Escribir y leer comprensiva y fluidamente cualquier mensaje con un adecuado manejo de la lengua escrita. Eso era lo que iba a evaluar el docente, que realmente el estudiante cumpliese ese logro. ¿Quién dice que ese debe ser el logro? Pues el diseño curricular que se construye dentro de la institución educativa. ¿Qué es lo que debe tener en cuenta? Que los logros deben ser de la parte del conocimiento, también del área socioafectiva y del área psicomotriz. ¿Sí? No sé si hasta ahí hay una pregunta, creo que alguien va a activar el micrófono. ¿Estoy siendo clara? ¿Es complicado? ¿Fácil? Hola, 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 ¿me escuchan? Sí. Cuando yo estaba en segundo de primaria se trabajaban los logros, ¿sí? Entonces, ¿quiere decir que el currículo era por competencias? ¿O Digamos hay que escribir el logro hacía parte de la competencia. ¿Sí? No. Por ejemplo, decía acá, escribir y leer comprensiva y fluidamente cualquier mensaje con un adecuado manejo de la lengua escrita. Entonces, ¿qué hacía la profe para que se cumpliera este logro? Bueno, niños, vamos a leer el cuento de Caperucita. Aquí un ejemplo. Sí. Leyeron el cuento de Caperucita. ¿Qué entendieron del cuento? Y cada uno presentaba su idea. Algunos lo entendían de manera global, algunos entendían una parte específica nomás del cuento. ¿Cuáles eran los personajes principales? Ay, era el lobo. No, no era el personaje. ¿Cuál era el principal? Caperucita. Entonces, eso es un problema. O sea, todo esto encierra varios procesos, pero llegar a poder decir que el estudiante cumplió con este logro, pues lo hace competente para comprender textos. En ese momento, digamos, eran textos literarios. Ustedes ya están en la fase de comprender textos académicos. No nos podemos quedar leyendo poesías y cuentos, ¿no? Ahora, pues, que tenemos que leer textos académicos como estos que nos brindan conceptos, argumentos y debemos comprenderlos. A mayor lectura, aumenta nuestra comprensión, ¿sí? Y asimismo, o sea, el rol del docente lo que hace es que los estudiantes em, s- quieran aprender. Y el Sí. querer aprender cualquier área o cualquier significado, cualquier concepto, depende mucho del método del profe. Si el profe se queda sentado en el escritorio, hablemos ya de una clase presencial, sentado en el escritorio explicando desde el escritorio, ¿quién le va a prestar atención? Nadie, aunque se sepa de memoria el discurso o el tema que vaya a explicar. Pero si es un docente que se para, que hace un video, que hace una cartelera, que cambia el sentido, donde hagan una mesa redonda, donde les obliga a participar, donde hagan un ejercicio, entonces ahí el aprendizaje es activo. Todo eso lo contempla el currículo y tiene que ver con el modelo pedagógico y tiene que ver con el rol docente. Entonces, hablar del currículo va más allá de dejar escrito en una hoja cuál es el plan de área, cuáles son los logros que se van a desarrollar en cada asignatura y por cada logro, ¿sí? No sé si ahí vamos bien.
Sí, profe, sí, va bien. Lo que pasa es que como hay que hacer un análisis, ¿cierto? Después de la matriz hay que realizar un análisis de los relatos. Entonces, ya que encajamos en este tema del currículo, pues quería aclarar si ese currículo se asemejaba al del relato que pues yo realicé. Entonces, Obviamente. era para Claro. aclarar ese punto. Y pues no sé si de pronto en el análisis de la matriz, pues yo también hice como el enfoque de cómo el maestro se comportaba con los alumnos, ¿no? Porque pues para ese relato, pues yo tuve una mala experiencia, yo estaba en segundo de primaria y pues la profesora era muy autoritaria, era muy brava. Y pues ella la sacaron a mitad de año, la sacaron y pues si yo era nerviosa, pues más con ella me volví más tímida. Entonces, pues como que no fluía mucho la educación, la verdad no aprendí durante 6 meses. Entonces quería pues afianzar de que si era un currículo por competencias, pues de pronto se asemejaba a lo que yo viví, ¿no? Entonces Para no poder era un hacer el currículo por análisis. competencias porque la profe no hacía que su metodología o su forma de enseñar fueras tú competente en esas áreas, como tú lo estás Ah, diciendo, soy tímida. No era un sí, currículo por competencias. La competencia es que tú te puedas comunicar. Hoy en día te puedes comunicar, en ese momento no, ¿cierto? sí. De pronto tenías duda de alguien y era mejor no opinar porque te daba pena, te daba temor y te quedas con la duda. Hoy en día tú ya dices, no tengo dudas, explíquenme por favor que está perfecto, porque yo prefiero que me pregunten y no que me presenten sin haber entendido, comprendido realmente qué es lo que debían realizar, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, por qué yo les muestro esto? Porque cuando ustedes vayan a trabajar a una institución educativa, es más, cuando ustedes vayan a hacer su práctica, se van a encontrar con el dichoso currículo, con el dichoso plan de estudios, y ustedes tienen que aprender a leer esas tablas y comprender lo que están diciendo los planes de estudios y verificar si el docente realmente está cumpliendo lo que dice el plan de estudios. Si el plan de estudios dice que en el segundo periodo de lengua castellana van a trabajar lectura comprensiva y la profe, no sé, se puso a hacer, está enseñando otras cosas y no se ve que hayan lectura, entonces ahí es donde ustedes como practicantes y futuros docentes dicen, bueno, aquí hay que cumplir este logro, porque así lo dice el Ministerio de Educación Nacional, en donde los niños aprendan a leer comprensivamente. Y entonces ahí es donde viene la interacción del docente. Bueno, ¿y cómo hago yo para que un niño aprenda a leer comprensivamente? Se va a la teoría, a buscar las ideas. ¿Cómo se lee comprensivamente? Y hay miles de estrategias para leer comprensivamente. Leer por signos de puntuación, o sea, hasta un punto hay una idea. ¿Cómo están escritas las ideas? Pues tienen sujeto, verbo y complemento. ¿Qué está diciendo el autor? ¿Cuál es la acción? Así es como se entienden las ideas. Yo no sé si ustedes leen por puntos, ¿sí? De hecho, les digo cómo se lee por punto. Aquí, por ejemplo, a partir de esto se concibe cada estándar como un gran enunciado. Hasta aquí hay una idea. ¿Qué me están diciendo? Que el estándar es un enunciado. Después, dentro de este se desarrolla una serie de procesos básicos que demuestran que el objetivo se va logrando según el nivel de escolaridad. Segunda idea. ¿Qué me está diciendo esta segunda idea? Que el estándar es un proceso básico que demuestra, aquí está el logro, aquí está el verbo principal, que demuestra que el objetivo se logró. Es entonces cuando se establecen los parámetros a seguir en los cursos sin olvidar que los conocimientos sobre el lenguaje empiezan a relacionarlos. Entonces, ¿qué puedo ver yo de este párrafo? Que tiene tres ideas. ¿Que ¿De qué me está hablando? Me está hablando del estándar. Me está diciendo que se puede lograr y que se adquiere un conocimiento sobre el lenguaje. Y así es como se empiezan a comprender los textos. No sé si ustedes sabían esa estrategia de lectura, si no, aplíquenla, lean por punto, o sea, lean por ideas. Bueno, acá le empieza a explicar qué es lo que los niños deben ver de primero a tercero. Producción de textos, comprensión e interpretación, estética, en fin. ¿Por qué dice esto acá?
porque lo establece el Ministerio de Educación. Por eso yo les hablaba en la web, todo currículo se debe sujetar a la normatividad y hay que leernos la ley de educación, qué es lo que dice, porque dice que estos son los lineamientos de la lengua castellana, tiene que comprenderse en estos estándares. ¿Ven? De cuarto a quinto, y desde cuenta que son los mismos. Producción de textos. De cuarto a quinto, me devuelvo. De primero a tercero, producción de textos. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Pues obviamente la complejidad. No es el mismo texto que yo leo en primero al que voy a llegar a leer a quinto. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Pregunten. Y viene el famoso plan de estudios, que en algún momento ustedes tienen que empezar a crear un plan de estudios. A ver si por acá hay un ejemplo de un plan de estudios. Está muy largo este documento. Es que toda está la propuesta, ¿sí ven? Proyecto educativo institucional, propuesta, sustentación, principios, objetivos, filosofía, misión, visión, valores. ¿A qué hora sí van a hacer ustedes eso? Pero en algún momento lo Ay, tendrán que profe, ¿se nos hacer. puede compartir este documento, porfa? Claro, está en línea. Gracias. Desarrollo de la propuesta. Aquí está, lo encontré. Mira que tiene toda una propuesta. Entonces, pues aquí es. Debe haber un plan de estudios por acá. Estética del lenguaje. Ya leímos esto en la parte de arriba. Mire, esto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando ustedes hagan parte de una institución y hagan las reuniones de docentes, miran las áreas, ciencias naturales, sociales, artísticas, ciertas humanidades, matemáticas, tecnología, cuáles son las asignaturas y cuál es la intensidad horaria. ¿Se acuerdan que uno siempre veía matemáticas casi todos los días y humanidades también? Y lo que era, por ejemplo, computadores, tecnología informática o inglés era como una hora a la semana. Todo eso lo establece el currículo, el plan de estudios, cuántas horas, cuánta intensidad debe tener cada asignatura o cada área. Aquí están como los temas. Propuesta del programa del área de lenguaje para los subniveles de preescolar. Entonces acá dicen qué es lo que deben enseñar. Vea, organizar perspectiva visual, auditiva. Bueno, no me voy a detener ahí. Estoy buscando un plan de estudios. Lo encontré. Aquí dice contenidos y temas. No, esto no es un plan de estudios. Esto es solo los contenidos y temas. Entonces, mira, son estos cuadros magno donde dice estándares, el tema, la estética del lenguaje, interpretación textual, producción textual oral y escrita, otros símbolos. Acuérdense que esto es de solo lengua castellana, ¿sí? Entonces, dése cuenta cómo se empieza a relacionar el quehacer del docente con lo que exige el Ministerio de Educación Nacional. Estética del lenguaje, ¿cómo lo va a hacer el docente? A través de rondas, rimas, canciones, narración, cuento, adivinanzas. ¿Sí? Interpretación textual. Van a interpretar imágenes, avisos clasificados, comunicación, mensajes publicitarios, tarjeta de invitación, palabras, texto narrativo, instructivo. Producción textual. Van a producir, supongo yo, y tener en cuenta gramática, ortografía y semántica en trabalenguas, coplas, canciones, retahílas, la sílaba, el nombre, el adjetivo, ta, 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 ta. Estos son temas, contenidos. Otros símbolos, dibujo, iconos, señales, mapas. ¿Recuerdan que todo eso lo vieron ustedes en primaria? Éticas de la comunicación, normas de convivencia, apreciar las diferencias, roles de comportamiento, respeto a otros. Bueno, estos son de grado segundo, de tercero, cuarto, muy amplio esto. De quinto. Ahora sí,
Y Logros eso que solo castellano. Solo pero castellano. este es un ejemplo muy completo que no solo les va a servir a este curso, les va a servir en varios cursos, porque lo más importante es que ustedes como docentes puedan llevar a cabo en el momento en que vayan a realizar una clase, tengan en cuenta lo que viene detrás de la enseñanza de un tema. ¿Sí? Entonces, mire, dice acá logros evaluativos de los contenidos orientados a las competencias de lengua castellana. ¿Cuáles son las competencias de lengua castellana? No están acá, porque aquí dice que son estándares. Estética del lenguaje, interpretación textual, producción textual, oral y escrita, otros símbolos, éticas de la comunicación, y aquí están los logros. Reconoce y escribir su propio nombre y de quienes lo rodean. Eso es para grado primero. Identifica los sonidos iniciales, intermedios de finales de las palabras. Señala los sonidos que conforman una palabra. Entonces, por ejemplo, interpreta diferentes clases de texto explicando imágenes, carteleras, etiquetas. ¿Cómo hace un docente para que este logro se cumpla? Tiene que empezar a planear su clase. ¿Y cómo planeas su clase? Con las características del currículo. ¿Cuál es su propósito de enseñanza? Pues que los estudiantes interpreten diferentes clases de texto. ¿Qué es lo que va a enseñar? Las diferentes clases de textos. ¿Cómo lo va a enseñar? Ahí sí viene la autonomía del docente en cómo lo va a hacer, cómo va a evaluar y qué va a evaluar. Pues que el estudiante haya comprendido las diferentes clases de textos. ¿Y qué recursos va a usar? Pues todo lo que necesite para que su clase o para que esa enseñanza se cumpla. Y hay docentes que improvisan todo el tiempo, porque de pronto ya tienen en su memoria que el tema y lo explican y les fluye y la gente lo comprende. Pero se espera que ustedes, docentes, futuros docentes, planeen sus clases para que cumplan con estos contenidos y que realmente los estudiantes sean competentes en esta área, por ejemplo, en lengua castellana. Preguntas. Pues vean, ahí están los logros de cada uno. ¿Y quién redacta los logros? Uno mismo como docente redacta los logros. Cuando uno ya comprende muy bien qué es lo que debe enseñar de acuerdo a los estándares, entonces, bueno, yo quiero que mis estudiantes de acuerdo a este estándar aprendan esto. Pero muchas veces uno toma de ejemplo estos planes curriculares, los mejora, los actualiza o siguen igual. Pero eso ustedes ya lo van viendo en la práctica. Bien. Sugerencias metodológicas, estética del lenguaje y ya. Mira, planilla de planeación anual, logro, indicador de logro, fecha, actividades y recursos de evaluación. Así lo hacen en este colegio. Planilla de planeación semanal, objetivo de clase, competencia estándar, metodología de evaluación y trabajos extra clase. Y ya. Digamos que este es el ejemplo más completo, y eso que lo pasé muy rápido, de lo que es un diseño curricular. Ya se los voy a compartir. Pueden coger este mismo o busquen otro si quieren más puntualito. Este está bien extenso, aunque muy completo, muy bueno para mi percepción. O sea, el que lo creó, muy pilo. Pueden coger este y responder estas preguntas. ¿Cuáles pueden ser las concepciones del currículo más pertinentes para la educación contemporánea? ¿Entendemos cuando hablamos de educación contemporánea, sí o no? ¿Aló? Sí, pues yo creo que educación contemporánea está actualizada, ¿verdad? O sea, ya que Perfecto, utilizamos. perfecto.
Cuando hablamos de educación contemporánea, estamos hablando de hoy en día, ¿sí? ¿Será que eso que estaba escrito del currículo corresponde a una educación contemporánea? En otras palabras, o corresponderá a una educación tradicional, teniendo en cuenta los derechos básicos de aprendizaje. ¿Ese currículo tenía derechos básicos de aprendizaje? No tenía. Entonces, igual ustedes pueden usarlo y decir no lo tiene, aunque es una educación contemporánea, aún no está relacionado a los derechos básicos de aprendizaje. Pero si ustedes van y miran cuáles son los derechos básicos de aprendizaje en lengua castellana para cualquier grado de lo que estaban ahí, se tiene que relacionar completamente. Segunda pregunta, ¿a partir de qué prácticas, acciones, roles y propuestas es posible llevar a cabo dicha transformación curricular? Ahí eso sí ya lo relaté en toda esta reunión pequeñita que tuvimos. Bueno, pregunta. Profe, ¿cómo así? Ya la relaté. ¿A qué se refiere esa pregunta? ¿A cuál fue? La última. ¿A partir de qué prácticas, acciones, roles y propuestas? ¿A partir de qué prácticas? Digamos que prácticas y acciones son lo mismo. Vámonos con el rol del docente. ¿A partir de qué acciones que establece el docente se puede llevar a cabo una transformación curricular? Para que ustedes puedan responder esta pregunta, yo creo que lo más pertinente es que ustedes tomen lo que escribieron en el análisis y lo relacionen con el plan de estudios de una sola área. ¿Cómo puede haber una transformación curricular? Copiando y pegando los mismos planes de área, revisando que realmente esos planes de área correspondan a los estándares. O sea, está, por ejemplo, lo que tú me hablabas, ¿será que, no sé si tú o otra persona, ¿será que ese diseño curricular corresponde al desarrollo de competencias? ¿Será que la forma en cómo está escrito ese diseño curricular corresponde a una educación tradicional? ¿Sí? ¿Qué acciones se deben tener en cuenta para que haya una transformación curricular? ¿Bien o no? Pues yo creo que el currículo que su merced nos mostró es por competencias, ¿no? O sea, porque ahí decía que el alumno debía producir, por ejemplo, aprender a leer, no sé, publicidad, producir rajaleñas, poemas, no sé. Tal Yo cual. creo que ese sería un currículo por competencias, ¿no? El que su merced nos mostró. Sí, muy bien. Así es. Y si quieren para que sus ideas sean más contextualizadas, busquen referencias bibliográficas que les digan, que les contextualicen, que les den el concepto, la definición de qué es un currículo por competencia. Y lo cita según tal el año, acuérdense de la norma APA, un currículo por competencias se define por, ¿sí? Lo parafrasean. Entonces, y ahí empieza su parte argumentativa, de acuerdo con el plan de estudios que se analiza de tal colegio, de tal área, de tal grado, un solo grado. Si se cumple porque tal cosa o no se cumple porque tal cosa. Entre más específicos sean ustedes, yo me voy a dar cuenta que realmente comprendieron que es un diseño curricular, que requiere un diseño curricular para que se transforme. Y a la final también, que dice acá, que ustedes puedan tener esa concepción del currículo y que lo relacionen con la educación contemporánea. Bueno, y aquí los derechos básicos de aprendizaje. Preguntas.
Sí, profe. Buenas tardes. Yo tengo una preguntita. Lo que pasa es que, bueno, entré un poquito tarde, no había podido entrar más temprano, entré como las 5:20 y Yo usted les nos paso estaba la explicando. grabación. ¿Cómo? Ah, vale, Que sí. no te Gracias. preocupes que igual hay grabación. ¿Y qué? Pero pregunta. Ah, muchas gracias. Entonces, lo que en resumen tengo es que con el documento que usted nos está dando de apoyo del currículum, leemos, bueno, tratamos de mirar la mayoría de cosas que nos puedan servir para poder responder las preguntas que están estipuladas en el foro, Sí, señora. Las que están poder en la hacer el guía. análisis. Sí, señora. Ujú. Bueno, entonces como para concluir y cerrar, es importante que si usted pasó por este curso de teorías curriculares, usted pueda saber y definir abiertamente qué es un currículo. ¿Cuáles son los elementos de un currículo? ¿Qué contiene el currículo? Cuando usted ya sabe cuáles son los elementos que tiene el currículo, cuáles son sus características, qué es un currículo, usted ya como docente futuro va a decir, bueno, como yo ya sé qué es un currículo, mi rol se inclina hacia el área, hacia el modelo constructivista o hacia el modelo cognitivo. No sé si ya vieron modelos. O hacia la pedagogía conceptual, la pedagogía dialogante. Para eso, pues debemos leer los tipos de modelo, porque dentro del modelo me dice qué tipo de docente voy a ser. Si el autoritario, el permisivo, el estructurante, el que media, eh, el que asesora, el que orienta, el que guía, sí, porque hay diferentes roles. ¿Sí? Y de acuerdo, cuando usted ya tiene su rol definido, entonces ahí sí usted va a poder planear una clase de acuerdo al tema que establece el currículo. ¿Y cuál es el tema que establece el currículo? Pues el que dice el estándar. ¿Quién define el estándar? El Ministerio de Educación Nacional. Se van al Ministerio de Educación Nacional, las páginas del ministerio y miran estándares en cualquier asignatura, cualquier grado, y ahí les dice, querido docente, para este grado es lo mínimo que usted debe enseñar para que sus estudiantes sean competentes y aprendan esos conceptos. Entonces usted dice, bueno, como yo voy a ser profe de preescolar, entonces mis niños deben aprender estos temas y cómo lo voy a enseñar. Y ahí ustedes ya se piensan en cómo van a hacer que los niños comprendan ese tema y cumplan con lo que dice el Ministerio de Educación Nacional. Digamos que en eso se basa todo el andamiaje educativo y que lo que está establecido se aprenda. Entonces, nomás para que no vayan tan lejos. Miremos esta guía. Ustedes deben verla desde el rol docente. ¿Qué te dice? Que es un tipo de actividad en grupo, que evalúa la parte intermedia, que tiene tantos puntos, que inicia tal día y finaliza tal día. ¿Qué se pretende conseguir? Que ustedes puedan distinguir el proceso de definición, estructura e implementación de un currículo institucional en el contexto educativo colombiano. ¿Será que ustedes ya cumplieron con este resultado de aprendizaje? ¿No? ¿Será que lo van a cumplir? Yo diría que de pronto se quedan en definición porque aún no lo han implementado, pero pueden comprender la estructura de un currículo institucional, como el que ya les pasé ahí en el ejemplo, ¿sí? Porque así son todos los currículos en el contexto educativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta guía? Que empiezan a ver un tipo de actividades para que usted pueda cumplir con este resultado de aprendizaje. Haga de cuenta que este resultado de aprendizaje es el logro en las instituciones educativas, en los colegios. Este es el logro. Entonces, aquí le dice actividad individual. Bueno, ya creo que esto lo han leído 1000 veces ya. Después le dicen lineamientos de trabajo colaborativo y grupal. Y esto es algo, un valor agregado que tiene la UNAP que no tienen los colegios. Los colegios nunca te van a decir cómo te van a evaluar antes de, sino la mayoría siempre decía, bueno, saquen una hoja
o tal día hay evaluación. Y entonces no sabían qué estudiar o qué leer, pero aquí ya te están diciendo qué es lo que cómo es que te van a asignar 125 puntos, ¿sí? Que presenta un relato en el que se escribe un día cuando era estudiante. ¿Se relaciona con la actividad que mencionaba? Sí, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los docentes caemos en el error. El ejemplo, voy a enseñar la suma. Les explico qué es la suma, cómo es la suma y cómo se hace una suma. Y cuando voy a evaluar, les pongo un problema de la suma. Y yo nunca les enseñé cómo resolver un problema de suma, solo les enseñé a sumar. Entonces, muchas veces la evaluación es más compleja de lo que el maestro enseñó y llega el fracaso escolar. Entonces, casi siempre hay modelos pedagógicos que antes de que tú digas cómo vas a enseñar, lo primero que planeas es la evaluación, porque el éxito del maestro es que los estudiantes aprendan. Entonces, ¿cómo puedes verificar que aprendieron? A través de la evaluación. Si tú planeas primero la evaluación, como consecuencia, lo que tú enseñas es para que los estudiantes aprueben la evaluación, ¿sí? Entonces aquí ya te están diciendo, vea, tengo que hacer un relato. Pero ya aquí te dicen los aspectos que debe tener el relato. ¿Ven? Se alcanza la totalidad de puntos. Después aquí hay otro criterio. El estudiante comentó por lo menos 2 relatos, si participó o no en el foro. Y después aquí dice, los estudiantes realizaron análisis, matriz y tuvieron en cuenta preguntas orientadoras. Y después aquí dice, el grupo construyó una propuesta argumentada. ¿Sí? Y la aplicación de las normas acá. Entonces, aquí ustedes ya saben qué les van a evaluar y cuántos puntos les van a asignar. Entonces, si ustedes quieren la totalidad de puntos, pues obviamente uno trata de cumplir con todas las actividades de la mejor manera posible, muy coherente, muy argumentada, de muy buena calidad. ¿Bien? ¿De dónde estoy? Este es otro curso. Me perdí. Aquí. Listo. Sí estoy siendo clara. Sí, señora. Sí. ¿Estamos comprendiendo qué es el currículo? ¿O no estamos comprendiendo qué es el currículo? Sí, profe, o sea, es que es bastante complejo porque nosotros en el grupo de nosotros también tuvimos bastantes reuniones y pues no sé, no llegábamos como a una definición. Pero pues con esta ya le va abriendo como un poquito a uno más conocimiento y como asociándolo a lo que es el estudio, porque a uno no le habían llegado a hablar sobre el currículo. El currículum uno pensaba que simplemente era una hoja de vida y ya, ¿sí? Pero No. cuando le hablan de currículo institucional, Pues ya es algo sí, muy no. diferente. Porque también cuando habla uno currículo vitae, o sea, hoja de vida, pues es donde tú cuentas quién eres, qué títulos tienes y experiencia. Pero estamos hablando del contexto educativo. Sí, Mira, y señora. aquí lo dice, es un conjunto, o sea, de varias cosas, de criterios, planes de estudio. Por eso es importante que les tomen sentido a los signos de puntuación. Criterios, coma. Planes de estudio, coma. Programas, coma. Metodologías, coma. Y procesos que contribuyan a la formación integral y a la construcción de una identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo un proyecto educativo institucional. Es muy amplio, ¿sí? Muchas veces se confunde el currículo con el solo plan de estudios, pero para que yo lleve a cabo un plan de estudios, debo tener en cuenta una metodología, el modelo pedagógico. Por eso, ese que les compartí es como el más completo. Ojalá lo puedan leer detenidamente, comprensivamente, como para que
adquieran ese bagaje conceptual. Esto es un bagaje conceptual y teórico que se vuelve práctico cuando usted ya empieza a ejercer sus clases. Bien. No necesitan buscar otra definición, ya el Ministerio de Educación Nacional, Ley 115, la Ley 115 te lo dice, conjunto de criterios, para ahí está. Ahí está. ¿Sí ve? Conjunto de muchas cosas. Pero digamos que de esta manera pues les puedo dar contexto de cómo se comprende el currículo pues desde las realidades. Y qué bueno que yo creo que el mejor ejercicio de los que yo he visto en este curso es el relato. Porque si usted asocia su relato con la parte educativa, pues se da cuenta todo lo que contiene el currículo. Bien, preguntas. No hay más preguntas, entonces finalizamos. ¿Está bien? Profe, una preguntita en cuanto al, al anexo de la guía, matriz de cruce de relatos. Ujú. Em, en ese, muestra unas casillas donde estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3. Entonces ahí en esas casillas colocamos en general las respuestas o cada estudiante realiza el aporte individual. Mira, yo siempre he entendido que el trabajo colaborativo para que sea exitoso es que ustedes se reúnan. Lo pueden hacer de las dos formas. Suben esto a un drive y cada uno pone su parte. Pero realmente el trabajo colaborativo es que haya un aprendizaje y que todos los 5, los 3, los 2, los que estén trabajando en el grupo de discusión, diga, bueno, yo soy el estudiante 1, Erika, yo soy el estudiante 2, Daniela, yo soy el estudiante 3, Natalie, ¿sí? Entonces, listo, aspectos en común. Eh, ya se tuvieron que haber leído y empiezan a opinar, bueno, tuvimos un docente, mi docente fue autoritario, ¿cómo fue el de ustedes? No, el mío fue permisivo, entonces no es un aspecto en común, es un aspecto diferente, ¿sí? Y empiezan a escribir. ¿Cómo era su maestro? Mi maestro era chévere, dinámico, activo, mi maestro era dormido, relajado, no iba, mi maestro, ¿sí? Cada uno escribe ahí. ¿Cómo fue las concepciones del currículo? Si se estaba cumpliendo, porque yo veía que mi profe preparaba las clases, mm, nos comentaba qué nos iba a enseñar y cómo nos iba a evaluar, ¿sí? Concepciones del estudiante, ¿cómo eran ustedes? Activos, pasivos, relajados, cumplían, no cumplían. Concepciones del conocimiento, ¿aprendieron? Sí aprendimos, los temas que más aprendí fueron estos. Concepciones del aprendizaje, básicamente como lo mismo. Y ya, pero va a ser mucho más enriquecedor que ustedes puedan hacerlo al tiempo, porque es que tienen que hacer un análisis. Bueno, ya lo llenamos entre todos, ahora va a ser mucho más fácil escribir un análisis, porque ese es el problema, que ustedes, bueno, ¿y cómo hago un análisis? Pues es muy difícil hacer un análisis si no han diligenciado esta matriz para saber qué van a escribir, de qué se trata. ¿Mm? Porque el hecho de que llenen la matriz, pues a la final, pues no se ha cruzado en sí los relatos. Hay que hacer el análisis. ¿Cuál es el análisis que se suscita? Y por eso en la guía les ponen unas preguntas para que construyan ese análisis. A ver, espérame a ver. Ve, luego de que realice la matriz o cuadro comparativa de manera colaborativa, que aquí lo dice,
Los estudiantes deben realizar un análisis argumentativo de la misma. Para ello, es necesario que recurran a fuentes conceptuales presentes en el material documental de la unidad 2, que se supone ustedes ya leyeron todo en la unidad 2. Importante citar rigurosamente cada una de las fuentes usadas y evitar usar textos de manera literal o sin cita. A continuación, se plantean algunas preguntas que puedan ayudar en la realización del dicho análisis. No obstante, el grupo debe proponer otros aspectos a analizar. Y aquí están las preguntas que ustedes van a tener en cuenta para hacer ese análisis luego de haber hecho la matriz. ¿Ven? Son 1, 2, 3, 4 preguntas. ¿Qué concepciones del currículo prevalecen en los relatos? ¿En qué situaciones se hace evidente dichas concepciones? ¿Cuáles son las características del currículo que evidencian los relatos? ¿Cuál es el rol de los docentes, de los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa en la construcción de los currículos? ¿Y ya? ¿Es claro? Preguntas. No, profe, pues yo personalmente creo que quedó ya claro. Quedó claro. Bien. Sí, Vale. profe, muchas gracias. La verdad es que estaba bastante como confundida, pero ya, muchas gracias por esta explicación. Con todo gusto. Y bueno, ya lo de la propuesta ya lo puse en el foro, entonces hagan esas partes. Yo les había pedido que para mañana, no creo que alcancen para mañana. O sea, para mañana porque para yo poderles leer y hacerles sugerencias. ¿Sí? No es que mañana se cierra el 22. Pero pues si alcanzan a subir algo, que para que yo pueda leerles y orientar, y si no, pues ya se queda para nota final. ¿Listo? Bueno, señora, muchas gracias, profe. No, con todo gusto. Entonces, cualquier cosa me escriben a través del chat. Yo quisiera preguntarles de dónde sacaron mi celular, mi número de celular. Se supone que uno no debe compartir los números de teléfono. Pero bueno, yo realmente prefiero que me escriban aquí a través del Teams, ¿sí? Con eso todos se enteren, no les dé pena preguntar. La pregunta más sencilla hasta al final todos pueden tener la misma duda. No me molesta que pregunten, al contrario, pregunten para que no cometan tantos errores, ¿vale? Un abrazo, bendiciones y quedo atento. Gracias, profe. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche.